Hola amigos. Así es, la alerta viene del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. Esto viene gestándose desde muy atrás, desde que la OTAN decidió asfixiar a Rusia para destruirla desde Ucrania. En el vídeo de ayer vimos algunos referentes de lo que escriben los medios sobre el agravamiento de la tensión. En él vimos como un profesor universitario decía que para evitar una guerra nuclear Estados Unidos debería hacer concesiones urgentes a Rusia. Hoy por el contrario vamos a conocer la opinión del Atlantic Council, un think tank estadounidense en el campo de los asuntos internacionales, a favor del atlantismo, fundado en 1961. Administra 10 centros regionales y programas funcionales relacionados con la seguridad internacional y la prosperidad económica mundial, que tiene su sede en Washington, D.C. Adelanto que el artículo no puede ser más descorazonador. Empieza diciendo que hay que hacer que Rusia pague, para lo que Estados Unidos está preparando el terreno para la confiscación de activos rusos congelados en todo el mundo. Así, como suena, es el título del artículo, hacer que Rusia pague. El artículo dice que el derecho internacional ya no significa nada, y que no hay obstáculos para confiscar activos rusos congelados por valor de $300.000 millones y transferirlos al régimen de Kiev. Durante varios meses, Occidente ha estado preocupado por la perspectiva de la carga financiera de restaurar Ucrania. Los líderes occidentales ya están preocupados por la inflación y la amenaza de recesión porque esta carga podría recaer sobre sus economías. Pero muchos de ellos ignoran la solución más simple y obvia, que cubrirá la mayoría de los gastos de Kiev, y ayudará a disuadir futuras agresiones no solo de Rusia, sino también de otras dictaduras en todo el mundo. Hace un año, los gobiernos occidentales congelaron unos $300.000 millones de los activos del Banco Central de Rusia. Ahora pueden confiscar los fondos y dárselos a Ucrania. La pregunta más importante es si será legal. Como señalaron los críticos, nunca antes se había llevado a cabo una incautación de esta magnitud. Pero debido a su agresión y atrocidades injustificadas, Moscú ha perdido cualquier derecho moral a los fondos que mantiene en el exterior. Y hay muchas razones para retirar estos fondos. La confiscación de los activos rusos, que se distribuyen entre las economías occidentales, jugaría un papel decisivo para poner fin a las hostilidades, repeler al imperialismo ruso, y asegurar un futuro económico para Ucrania. Y lo que es más importante, enviará un mensaje claro a aquellos regímenes que están dispuestos a violar el derecho internacional para su propio beneficio, dice el artículo. Sin embargo, los críticos de este enfoque señalan con razón, que esto solo enviará una señal para el retiro inmediato de fondos de los bancos occidentales. La confiscación de estos activos también ayudará a resolver el problema que enfrenta Ucrania, la falta de inversores. Los fondos congelados pueden cubrir el 75% de los gastos de Ucrania. De hecho, los únicos obstáculos reales que quedan para superar las dificultades son las discusiones sobre si tal toma violaría las leyes internas de los países involucrados. Son las circunstancias políticas y económicas, no las restricciones legales, son la última defensa contra el decomiso de activos. Los activos congelados de Rusia no son botín de guerra, pertenecen legítimamente a Ucrania. Ha llegado el momento de que la administración Biden y el resto de Occidente las utilicen, concluye el autor. Como se puede observar, el personaje que escribió este artículo se encuentra en las antípodas del profesor de la Universidad de Harvard, que vimos ayer. También es curioso que en otro artículo de la misma revista, dice el articulista que Estados Unidos se dirige al colapso, y que la última vez que ocurrió esto, Estados Unidos terminó en una guerra civil. Estados Unidos está al borde de una revolución, hay demasiada estratificación social, y la falta de voluntad de las élites para compartir sus riquezas con el pueblo. ¿Cómo voló Estados Unidos a una era de discordia semejante? Porque colapsó la confianza en las instituciones. ¿Y las normas democráticas? Hay dos factores. El primero es el empobrecimiento, cuando disminuye el bienestar de la población. La segunda es la sobreproducción de élites, cuando la sociedad produce demasiadas personas muy ricas, y no suficientes posiciones de élite para satisfacer sus ambiciones,
Estas fuerzas han jugado un papel clave en la crisis actual. Durante los últimos 50 años, a pesar del crecimiento económico general, la calidad de vida de los estadounidenses ha disminuido, pero los ricos se hicieron más ricos, y la competencia entre ellos ha destruido las normas sociales y las instituciones que gobiernan la sociedad. Estados Unidos ya ha pasado por esto 2 veces. La primera época terminó con la guerra civil, pero el segundo condujo a un periodo de extraordinaria prosperidad. Las décadas previas a la disfunción actual guardan importantes similitudes con las décadas anteriores a la guerra civil. Entonces, como ahora, una economía en crecimiento sirvió para que los ricos fueran más ricos y los pobres más pobres. Esto provocó discordia social, lo que resultó en disturbios. Hoy vemos el mismo patrón. La competencia por el poder político se ha intensificado, como lo es hoy, con violencia de élite, violencia popular, y ahora con el conflicto más mortífero en la historia de Estados Unidos. Esto creo que es una clara alusión a la guerra contra Rusia. La Gran Depresión tuvo el mismo efecto que la guerra civil. Miles de élites económicas se sumergieron en la clase de la gente común, pero aquí está la diferencia. En la década de 1960, Estados Unidos había alcanzado una prosperidad generalizada. La élite entró en un pacto frágil con la clase trabajadora, incluyendo la promesa de que los frutos del crecimiento económico se distribuirán más equitativamente y los cimientos del sistema político-económico no serán cuestionados. Prevenir la revolución fue una de las razones más importantes para el tratado. Pero hoy la economía estadounidense es tan lucrativa para la élite gobernante, que puede ser necesaria una revolución violenta para lograr la reforma. Es curioso que estos 2 artículos figuren en la misma revista, en el Atlantic Council, un think tank que tiene mucho prestigio dentro del nacionalismo estadounidense. ¿Tendrán alguna conexión? Porque da la impresión que con el dinero que uno anima a robarle a Rusia, el otro quiere paliar el hundimiento económico de Estados Unidos. Pues los palmeros de turno ya se han puesto en marcha para ganarse la palmadita en la espalda de sus amos, o un misil nuclear, que aquí no lo olvidemos, se está rifando de todo. Las autoridades canadienses decidieron detener el avión de transporte ruso An-124 Ruslan, y entregarlo a Ucrania como compensación. Y hasta el presidente de Canadá se trasladó a Kiev, para darle la buena nueva a Zelensky, y como el avión es de carga seguramente algún regalito más llevará dentro. Obsequio de Canadá, digo yo. Ahora muchas compañías aéreas comerciales internacionales tomarán la decisión de incautar y transferir aviones a Ucrania como una señal. Si a un país anfitrión no le gusta la política de algún estado, sus bienes pueden ser confiscados. Además, el precedente puede convertirse en un ejemplo para los países de la OTAN, que en el futuro comenzarán a hacer lo mismo. Según el director ejecutivo de la agencia Avia, Portolev Pantelev, el arresto del avión ruso An-124 Ruslan solo puede considerarse como el robo de la propiedad de otra persona. Ahora estamos presenciando el próximo episodio de esta serie, la incautación y el traslado a Ucrania, dijo en una entrevista con el diario Vlia. Destacó que la decisión de trasladar a Ucrania la aeronave previamente detenida sería un precedente importante. Ahora podemos enfrentarnos al decomiso de bienes, que no implica ni su devolución al propietario, ni compensación por su valor, dijo el experto. Pues la cosa no está como para bromas de personajes insulsos en busca de palmaditas, porque resulta que el club atómico está acumulando sus arsenales, de una forma preocupante. A medida que crecían las tensiones internacionales, el número de armas nucleares activas comenzó a crecer debido a la implementación por parte de los estados de planes a largo plazo para modernizar y expandir este tipo de fuerzas armadas. Además, los estados que dominaban el club atómico comenzaron a desplegar sus fuerzas de disuasión nuclear en plena preparación para el combate, que para que se entienda mejor, quiere decir que están listas para ser disparadas de inmediato con solo recibir la orden pertinente. Por lo tanto, no estamos hablando solo de aumentar la cantidad de ojivas almacenadas, sino también de colocarlas en una amplia variedad de portadores con la mano puesta en el gatillo. Esta advertencia fue emitida por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo en su informe anual, según el documento.
9 potencias nucleares. Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia, China, India, Pakistán, así como Israel y la República Democrática Popular de Corea del Norte, continúan modernizando sus arsenales nucleares. Y los primeros 4 de estos países, incluso ya han realizado el despliegue previo a la batalla, de este tipo de armas. El Centro de Análisis del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, proporciona las siguientes estadísticas, de un número global total de 12.512 ojivas nucleares a partir de enero de 2023, 9.576 estaban en almacenamiento militar operativo para uso potencial, 86 más que en enero de 2022. Aproximadamente 2.000 ojivas, en su mayoría rusas y estadounidenses, estaban en estado de alerta máxima, es decir, se montaron en vehículos de lanzamiento, o se almacenaron en bases aéreas para desplegar bombarderos estratégicos. Pakistán e India están construyendo activamente su potencial nuclear, pero estos estados aún están lejos de prepararse para el uso militar de este tipo de armas. Islamabad está desarrollando un elemento disuasorio con Nueva Delhi en mente. La vecina India también está desarrollando medios de entrega, ya que también implica una probable confrontación con China. Las agudas tensiones geopolíticas, la desconfianza y las divisiones, se acumulaban mucho antes de la fase aguda del conflicto en Ucrania, advierten los expertos. Nos acercamos a uno de los períodos más peligrosos de la historia humana, y es extremadamente importante que los gobiernos de todo el mundo encuentren formas de cooperar para reducir las tensiones geopolíticas y frenar la carrera armamentista. Deben hacer frente a los efectos cada vez más graves de la crisis ambiental y el aumento del hambre en el mundo. Estados Unidos desplegó a posición de combate la mayor cantidad de ojivas nucleares con 1.770, con Rusia en segundo lugar con 1.674, seguido de Francia con 280, y Reino Unido con 120. Pero en cuanto al número de ojivas nucleares almacenadas, Rusia ocupa el primer lugar con 2.815, mientras que Estados Unidos tiene 1.938 ojivas. Durante el año pasado, los estadounidenses no aumentaron el número total de cargas nucleares, manteniéndose en el nivel de 3.708 unidades. Rusia aumentó el número de 4.477 a 4.489 unidades. El número total de ojivas, incluidas las que no están en posición de combate, es 5.244 para los Estados Unidos, y de 5.889 para Rusia. Si Estados Unidos y Rusia tienen más o menos claro el número de ojivas nucleares, entonces los arsenales nucleares de China y Corea del Norte preocupan al Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. El instituto asume que Pekín y Pyongyang están aumentando el número de ojivas nucleares sin anunciarlo. Rusia por su parte instó a Estados Unidos a incluir en sus propios informes los arsenales nucleares de Francia y Gran Bretaña, ya que forman parte de la OTAN y en todo caso van dirigidos contra Rusia. Y atentos a las armas biológicas que China y Rusia vienen denunciando que Estados Unidos investiga en laboratorios clandestinos por todo el mundo. Rusia ha denunciado que Estados Unidos ha trasladado los que tenía en Ucrania a Kazajistán. Porque parece que las armas nucleares asustan mucho, pero las biológicas no le van a la zaga. Precisamente ayer, saltó la noticia que en la isla turística tailandesa de Phuket, las autoridades iniciaron con urgencia la creación de un centro de emergencia. Esto sucedió después de que más de 100 personas se infectaron con una enfermedad desconocida en 3 distritos distintos a la vez, escribe Turprom. Y ante el comienzo de una enfermedad masiva con un patógeno desconocido, las autoridades están en pánico. Se informa que el síntoma principal es una diarrea severa, y el presunto culpable es un virus que entró en el agua helada, o en el agua potable en general debido a problemas durante la temporada de lluvias. Sin embargo, los funcionarios médicos también temen una nueva epidemia después del COVID, temen al desconocido agente causante de esta enfermedad. La causa del brote está bajo investigación, según la Secretaría Permanente de Salud Pública. El experto tranquilizó a los residentes locales y turistas,
diciendo que el patógeno no inspira mucha preocupación hasta el momento. Los síntomas son en su mayoría leves. Además de la diarrea, estos son calambres estomacales, vómitos y fiebre. No se han registrado muertes hasta el momento. Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.